Oye, ¿te imaginas que la Biblia te pueda convertir en millonario en 6 meses? Suena a cuento de hadas, ¿verdad? Pero déjame mostrarte cómo la mayoría leemos mal la Santa Palabra, perdiéndonos los beneficios que nos ofrece. Porque ¿sabes qué? No es solo un libro de fe, es un manual de supervivencia para la buena vida, un manual para sacarle brillo a tu vida, para encontrarte a ti mismo y para llenar tu alcancía. Y si aplicas lo que te voy a contar, en 6 meses tu vida puede dar un giro de 180 grados. La Biblia dice que el hombre es lo que piensa. Esa frase, tan sencilla, esconde un poder que pocos entienden. Tu realidad, güey, es un reflejo de lo que has pensado en los últimos años. Y aquí te va la verdad que muchos esquivan. Si tu cabeza está llena de preocupaciones, miedos y creencias de que te va a faltar, aunque te rompas el lomo trabajando, siempre te vas a sentir con las manos atadas. Piénsalo. ¿Cuántas veces has creído que la riqueza no es para ti? Que el dinero solo es para los que nacieron en cuna de oro o tienen contactos chidos. ¿Cuántas veces has visto a alguien exitoso y has pensado, qué suerte tuvo? Esas ideas parecen inofensivas, pero son semillas, carnal. Cada semilla que siembras en tu mente se manifiesta en tus acciones, decisiones y, al final, en tus resultados. Yo lo viví en carne propia. Hubo un tiempo en que creía que mi destino era sobrevivir con trabajos de perros, mal pagados, fábricas, gasolineras, cambiando llantas, aceite, limpiando mugre. Lo peor era la falta de esperanza. De verdad creía que mi vida sería un círculo vicioso de deudas y chambas que me dejaban sin ganas de nada. Todo porque mi mente estaba atascada en una mala imagen de mí mismo. No confiaba en mí. No creía que podía lograr algo extraordinario. Pero la transformación empezó cuando entendí que no era la falta de oportunidades, sino mi propia cabeza la que me limitaba. Cuando leí Piense y hágase rico, no tenía estudios, habilidades especiales ni un plan maquiavélico. Solo tenía una nueva convicción, que podía cambiar mi forma de pensar sobre mí y sobre la vida. Esa idea encendió una chispa que cambió el rumbo de mi historia por completo. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia decía hace miles de años. Estudios de psicología demuestran que nuestros pensamientos moldean nuestras emociones y acciones. La gente que piensa en abundancia es más resiliente, creativa y está abierta a nuevas oportunidades. Los que piensan en escasez se llenan de ansiedad, toman decisiones apresuradas y hasta sabotean sus propias posibilidades de éxito. ¿Ves la conexión con tu realidad? Imagina que recibes tu quincena. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Para muchos es algo como «no me va a alcanzar» o «apenas para los gastos». Ese pensamiento genera miedo y frustración, y esas emociones influyen en tus decisiones. Pospones inversiones, evitas nuevas ideas, te quedas en un trabajo que odias, aceptas migajas como si fuera un festín. Así se mantiene el círculo vicioso. Ahora imagina que con la misma quincena piensas, esto es solo una parte de lo que viene, hay más abundancia en camino. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué decisiones tomarías? La diferencia entre quien triunfa y quien no está en la forma de pensar. Mira a Walt Disney. Lo corrieron de un periódico porque, según su jefe, no tenía creatividad. Si él hubiera creído en esa semilla de escasez, nunca hubiera creado el imperio Disney. Pero eligió alimentar su mente con otra verdad, que su visión valía la pena. Esa decisión mental cambió la historia de millones. Y quizás estés pensando, pero intento pensar positivo y nada cambia. Te pregunto, ¿de verdad lo crees? ¿O solo repites frases motivacionales mientras sientes miedo e inseguridad? La Biblia no habla de repetir palabras huecas, sino de creer con el corazón. Ahí es donde muchos fallan. Intentan engañar a su mente consciente, pero en el fondo siguen aferrados al miedo. Aprendí que la mente es como una tierra fértil. Si siembras la semilla de la escasez, la tierra no juzga, solo la hace crecer. Si siembras abundancia, pasa lo mismo. Y lo que define la cosecha no es la calidad de la tierra, sino la calidad de la semilla. Así que si quieres transformar tu vida en 6 meses,
Empieza ahora mismo a observar cada pensamiento. Haz una prueba sencilla. Durante 7 días, cada mañana, escribe: soy próspero porque mi mente es próspera. Léelo en voz alta, siente las palabras, permite que cada repetición sea una gota que nutre la semilla de la abundancia en tu interior. Verás que, con el tiempo, tus emociones cambian. Y cuando tus emociones cambian, tus acciones también cambian. Ese es el comienzo de la transformación. La Biblia nunca dijo que sería fácil, pero dejó claro que todo empieza dentro de ti. La pobreza que ves afuera es el reflejo de la pobreza que alimentas adentro. Y cuando cambias lo de adentro, lo de afuera no tiene más remedio que alinearse con tu nueva realidad. Es ahí donde la prosperidad se vuelve inevitable, porque cuando tu mente se convence de que naciste para la abundancia, nada la puede detener. Mucha gente cree que tener fe es simplemente esperar a que las cosas caigan del cielo. Pasan años orando, pidiendo prosperidad, una vida mejor, pero repiten los mismos hábitos, las mismas decisiones y los mismos errores. Y cuando nada cambia, concluyen que tal vez no está en los planes de Dios que prosperen. Pero la verdad es otra. La fe sin acción es inerte. La Biblia es clara en eso. No basta creer con la boca si tus manos permanecen quietas, si tu vida sigue guiada por el miedo y la inercia. ¿Cuántas veces has dicho: creo que Dios me ayudará? Y el mismo día gastaste más de lo que debías, dejaste de aprender algo nuevo o perdiste una oportunidad por miedo al riesgo. Eso no es fe, es espejismo. La fe genuina exige movimiento, exige que compruebes con tus acciones que crees en lo que dices creer. Lo viví intensamente. Cuando trabajaba en bomberos, tenía estabilidad. Era un trabajo respetado, con sueldo fijo, pero con un futuro predecible. Si me quedaba ahí, mi vida estaría definida. Cuentas equilibradas, rutina monótona, sin espacio para crecer. Fue ahí donde tuve que elegir: confiar en lo que decía creer o conformarme con algo que me daba seguridad, pero sin esperanza de prosperidad. Dejé el trabajo. Fue una decisión que asustó a todos. Me dijeron que estaba loco, que estaba tirando una vida segura a la basura. Pero yo sabía que, si quería cambiar mi realidad, tenía que actuar con base en la fe que estaba cultivando. Y esa decisión me llevó a abrir mi primer negocio. No tenía experiencia, no tenía título, no tenía a nadie que me guiara, pero tenía fe acompañada de acción. En mi primer año ya había ganado más de $100,000, una lana considerable. Ahora quiero que pienses: ¿cuántas veces has dejado de dar un paso por miedo al riesgo? ¿Cuántas veces has preferido la seguridad que te mantiene preso a un estilo de vida que no amas, en vez de dar un salto de fe? El miedo paraliza, y eso es lo que impide a tanta gente ver los resultados que desean. Investigaciones en neurociencia muestran que cuando crees en algo y actúas en esa dirección, el cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo tu confianza. Es como si cada acción fuera un ladrillo en la construcción de una nueva realidad. Pero cuando crees y no actúas, el cerebro interpreta que no hay importancia real y esa fe se pierde en el vacío. Eso explica por qué tanta gente ora por años sin ver cambios. No alinean su fe con su comportamiento. Un ejemplo de esto es la historia de Elon Musk. Creía que podía transformar el mundo con autos eléctricos y exploración espacial. Pero fíjate, no bastaba creer, invirtió todo lo que tenía, arriesgó todo, incluso su comodidad personal. Si se hubiera quedado parado solo, esperando a que funcionara, nunca hubiera construido nada. Su fe estaba acompañada de acción audaz, y es por eso que los resultados fueron extraordinarios. Tal vez hoy estás orando por un mejor trabajo, por un negocio propio, por libertad financiera. Pero la pregunta es: ¿qué estás haciendo para demostrar que crees en eso? ¿Te estás preparando? ¿Estás invirtiendo en conocimiento? ¿Actúas como alguien que realmente cree? ¿O solo esperas un milagro que nunca llega? La fe exige valor. Exige que hagas cosas que no has hecho antes, que te muevas aunque no veas todo el camino. La Biblia nunca dijo que tendrías que ver todo el recorrido. Solo dijo:
Da el primer paso. El resto se revela cuando ya estás en movimiento. Y te voy a proponer algo simple pero poderoso. Durante 30 días, elige una acción que represente la fe que dices tener. Si crees que puedes prosperar, entonces empieza a guardar una parte de tu dinero, aunque sea poca. Si crees que puedes crecer profesionalmente, entonces dedícate a aprender una nueva habilidad, aunque no sepas cómo la vas a aplicar. Si crees que puedes tener un negocio, da el primer paso para estructurar una idea, porque cuando empiezas a actuar en sintonía con la fe, la vida empieza a abrir puertas que antes parecían invisibles. La fe es acción. Si no actúas, no importa cuántas veces ores, repitas frases o esperes lo mejor. El universo solo responde cuando pruebas que estás dispuesto a moverte hacia lo que deseas. Y a partir del momento en que tus acciones están alineadas con tu fe, nada puede impedir que el resultado aparezca. La Biblia es clara cuando enseña que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esa es una de las leyes más poderosas que existen, pero también una de las más mal interpretadas. La mayoría de la gente cree que esa frase se refiere solo a asuntos espirituales o religiosos, cuando en realidad describe un principio universal que gobierna todas las áreas de la vida, incluyendo las finanzas. Cada actitud, cada pensamiento, cada elección es una semilla que estás poniendo en el suelo de tu propia existencia. Y no hay forma de cosechar algo diferente de lo que se siembra. Ahora piensa en cómo manejas el dinero. Si cada vez que recibes algo lo guardas con miedo a perderlo, te aferras a él, no inviertes, no ayudas a nadie, ¿qué estás sembrando? Miedo, tu escasez. ¿Y cuál será la cosecha? Más miedo y más escasez. Ese es el ciclo que aprisiona a millones de personas. Quieren prosperidad, pero actúan como si les faltara todo. Oran por abundancia, pero su comportamiento diario es un testimonio de inseguridad. Lo he visto en todos lados del mundo. Personas talentosas, capaces, pero que nunca prosperan porque no entendieron este principio. Es como querer cosechar manzanas después de sembrar limones. No importa cuánto desees un fruto diferente. Lo que cuenta es lo que pusiste en la tierra. Cuando abrí mi primera empresa, una de limpieza, algo dentro de mí decía que para prosperar de verdad tenía que pensar diferente. No tenía experiencia, no tenía estudios, pero decidí que cada vez que ganara, iba a reinvertir parte de lo que recibía y también compartir con otras personas. No se trataba de caridad por obligación, sino de una comprensión. Mientras más hiciera circular la energía del dinero, más regresaría a mí. Y eso fue exactamente lo que pasó. En poco tiempo, estaba ganando más de lo que jamás imaginé ser posible, porque aprendí que el miedo a perder cierra puertas, pero la disposición a sembrar abre canales invisibles de retorno. ¿Te has dado cuenta de que las personas más prósperas también son las que más contribuyen? Piensa en Oprah Winfrey. Siempre habla de cómo la práctica de la donación cambió completamente su vida. En el momento en que entendió que aferrarse a todo era un acto de miedo, empezó a sembrar de manera diferente. Y el retorno vino en formas que van mucho más allá del dinero. Reconocimiento, influencia, abundancia en todos los sentidos. Ahora mira tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en ti mismo en vez de gastar solo para apagar incendios inmediatos? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión de sembrar pensando en el futuro en vez de solo protegerte en el presente? Son esas preguntas las que determinan si tu cosecha dentro de 6 meses será de abundancia o de frustración. La ciencia lo confirma también. Investigaciones en comportamiento muestran que las personas que cultivan la generosidad tienen niveles más altos de felicidad y bienestar. Experimentan menos estrés financiero, no porque necesariamente ganen más, sino porque desarrollan un sentido de abundancia. Su mente se abre para percibir oportunidades que quienes viven en el miedo no logran ver. Me acuerdo de una situación en la que yo mismo tuve que poner a prueba este principio. Estaba empezando un proyecto y la lana que tenía era muy poca para todo lo que necesitaba hacer.
Podría haberla guardado, haberme dicho, no puedo arriesgarme, necesito asegurarme. Pero decidí invertir cada centavo en el crecimiento del negocio y además ayudé a un colega que estaba en problemas. A los ojos de muchos, eso fue una locura. Pero en menos de 3 meses, el retorno llegó multiplicado de formas que jamás hubiera predicho. Esa experiencia me enseñó que sembrar no es sobre conveniencia, es sobre confianza. Así que, si deseas prosperidad, empieza ahora a sembrar de manera consciente. Siembra generosidad, siembra inversiones en ti mismo, siembra hábitos de disciplina y hazlo sin esperar un retorno inmediato, porque la tierra no devuelve el fruto al día siguiente, pero siempre devuelve y devuelve multiplicado. Esa es la ley. Y mientras más pronto alinees tus actitudes a ella, más pronto empezarás a cosechar los resultados que tanto deseas. Uno de los mayores enemigos de la prosperidad no es la falta de capacidad ni la ausencia de oportunidades, sino el miedo a la opinión de los demás. ¿Cuántas veces has dejado de intentar algo porque te pusiste a pensar en lo que tu familia iba a decir, en lo que tus amigos iban a pensar, o hasta en lo que los vecinos y compañeros de trabajo comentarían? Ese miedo es invisible, pero es poderoso. Paraliza más que cualquier obstáculo externo. La Biblia nos alerta sobre eso cuando habla de los espíritus de confusión. Muchas veces, esa confusión viene disfrazada en forma de consejos bien intencionados, de personas cercanas que, sin darse cuenta, proyectan en ti sus propias inseguridades y limitan tu crecimiento. Yo lo viví de forma muy clara cuando tomé la decisión de dejar Bomberos. Para mí era un paso lógico. Ya había entendido que no podía prosperar si seguía atado a un sueldo fijo, en una rutina limitada. Pero cuando hablé con familiares y amigos, la reacción fue casi unánime. Dijeron que estaba siendo irresponsable, que estaba desperdiciando una estabilidad que muchos soñaban tener. Se rieron de la idea de que podía abrir un negocio sin formación, sin experiencia. Lo llamaron locura. Si hubiera hecho caso a esas voces, hubiera seguido viviendo una vida mediocre, sin nunca descubrir hasta dónde podía llegar. Fue en ese momento que aprendí. Cuando decides prosperar, inevitablemente vas a incomodar. Investigaciones modernas confirman esto. Un estudio publicado por la Universidad de Stanford mostró que el 85% de las personas dejan de perseguir sus mayores sueños por miedo al juicio social. Eso significa que, estadísticamente, casi todo el mundo a tu alrededor ya ha renunciado a algo importante por miedo a lo que otros dirían. Y si te dejas guiar por ese mismo miedo, vas a acabar repitiendo el patrón. Piensa en cuántas ideas brillantes nunca salieron a la luz porque alguien dijo, eso no va a funcionar. Piensa en cuántos talentos nunca fueron compartidos porque alguien se burló o criticó. Ahora imagina si esas mismas personas hubieran confiado en su voz interior en vez de las opiniones externas. El mundo sería completamente diferente. Mira a grandes nombres de la historia. Cuando Steve Jobs empezó a hablar de computadoras personales, muchos lo llamaron soñador. Dijeron que era inviable. Cuando J.K. Rowling escribió Harry Potter, fue rechazada por varias editoriales. Si hubieran creído en el juicio externo, no hubieran marcado la vida de millones de personas. Ellos entendieron que la opinión de los demás no paga sus cuentas, no construye su visión y no realiza sus sueños. Me acuerdo de un episodio específico que me marcó profundamente. Al poco tiempo de abrir mi negocio, enfrenté dificultades. Hubo semanas en que parecía que nada iba a funcionar. En uno de esos días me encontré con un antiguo compañero que me dijo, yo sabía que esto no iba a funcionar, debiste haberte quedado en Bomberos. Eso me pegó como un balde de agua fría. Por unos instantes pensé si no tenía razón. Pero luego me di cuenta de que si renunciaba en ese momento, estaría entregando el control de mi vida a alguien que nunca se atrevió a dar un paso fuera de su zona de confort. Esa reflexión me dio fuerzas para continuar. Meses después el negocio ya estaba prosperando y ese mismo colega no creía lo que había logrado. Eso es lo que tienes que entender. El juicio siempre va a existir, no importa lo que hagas. Si fallas,
te criticarán. Si tienes éxito, también te criticarán. Entonces la pregunta no es ¿qué van a pensar de mí?, sino ¿qué quiero cosechar de mi vida? Porque al final, los que hoy critican probablemente no estarán ahí para apoyarte, pero las consecuencias de tus elecciones te van a acompañar para siempre. Cuando aprendes a romper el miedo al juicio, descubres una libertad extraordinaria. Empiezas a actuar con valor, a arriesgar más, a explorar el potencial que estaba escondido dentro de ti. Y mientras más te liberas de esa prisión invisible, más se abren las puertas de la prosperidad. Porque la verdadera riqueza no es solo dinero. Es vivir de acuerdo con tu visión, sin encogerte para encajar en las expectativas de los demás. La mente es como un campo fértil. Todo lo que siembres en ella crece, sea una semilla de esperanza o una semilla de miedo. Es por eso que proteger tus pensamientos es esencial para alcanzar la prosperidad. Mucha gente cree que sus fracasos vienen de factores externos, la economía, la falta de apoyo, la ausencia de oportunidades. Pero la gran verdad es que la mayoría de las veces no es lo que pasa afuera lo que determina el resultado, sino lo que pasa dentro de tu mente. Cada pensamiento repetido genera un patrón y cada patrón moldea tu identidad. Si te ves constantemente pensando en escasez, en falta, en dificultades, tu mente se va programando para encontrar más de eso en la realidad. Es como si fuera un imán que atrae experiencias alineadas con lo que más alimentas. La ciencia lo comprueba. ¿Te has preguntado por qué algunos parecen tenerlo todo fácil mientras otros batallan contra la corriente? La ciencia y la sabiduría de nuestros antepasados nos revela un secreto. Tu mente es un imán y atrae lo que piensas con más frecuencia. No es magia, es neurociencia pura. Piensa en los atletas de alto rendimiento. Visualizan la victoria una y otra vez, entrenando su mente para el triunfo. Igualito funciona con la abundancia, la prosperidad, con todo lo que sueñas. Si te la pasas quejándote del trabajo, de la falta de dinero, de las deudas, pues eso es lo que atraerás. Es como sembrar malas hierbas en tu jardín mental. Ahogan las flores que quieres que crezcan. Repite, la mente no distingue fantasía de realidad. Si te enfocas en la escasez, tu cerebro lo registra como verdad y te guía hacia decisiones que lo confirman. Una profecía autocumplida en toda regla. Es la ley de la atracción, pero en versión científica. Y sí, lo he vivido en carne propia. Hubo momentos en que todo parecía imposible, un verdadero bajón, pero en lugar de hundirme en el pesimismo, me aferré a la imagen de lo que quería crear. Me repetí una y otra vez que iba a triunfar, que lograría mi independencia, que nada me detendría. Y con el tiempo, esa convicción se convirtió en mi realidad. La clave: cuida tu jardín mental. Limpia las malas hierbas, noticias negativas, conversaciones tóxicas, ambientes que te roban la energía. Elige qué lees, qué escuchas, qué piensas. Cultiva pensamientos de abundancia, de valentía, de éxito. No se trata de ser positivo a fuerzas, sino de entrenar tu mente para ver las oportunidades, incluso en medio del caos. Y aquí viene la joya de la corona, la gratitud anticipada. Sí, como lo oyes. Agradece por lo que quieres como si ya lo tuvieras. Suena raro, lo sé, pero crea una energía poderosa, un imán invisible que atrae lo que deseas. Piensa en un actor que escribió un cheque de $10 millones antes de recibirlos. Cada día daba gracias por esa riqueza, y lo logró. No es simple optimismo, es programar tu inconsciente para reconocer la abundancia como algo natural, algo que te pertenece. Yo misma lo probé al empezar mi negocio de limpieza. Sin dinero, sin experiencia, pero con un corazón lleno de gratitud, escribía y agradecía cada día por el éxito, como si ya fuera una realidad. Y las oportunidades empezaron a fluir, los clientes llegaron, las ideas brotaron. No fue magia, fue la ley de la atracción en acción. ¿Quieres probarlo? Elige una meta, financiera o personal, para los próximos 6 meses. Escríbela como si ya la hubieras logrado, con todos los detalles, números, fechas, sentimientos.
Léelo en voz alta todos los días. Siéntelo en tus huesos. Agradece. No esperes a que las cosas cambien para sentir gratitud. Agradece ahora, por lo que tienes y por lo que está por venir. Transforma tu mente en un imán de prosperidad. Atrae la abundancia y empieza a vivir la vida que deseas. En 6 meses tu vida será irreconocible, te lo aseguro. Y si quieres profundizar en este viaje hacia la abundancia, el siguiente video te espera. Gracias por tu atención. Nos vemos allá.